En cada familia hay pactos invisibles. Unos nos unen y algunos nos encarcelan. En este episodio vamos a hablar precisamente de esas lealtades que nos han hecho cambiar la vida en muchos aspectos. Y que nos han hecho actuar de diferentes maneras, aunque no queramos. Así es, así que empecemos. Entre sombras y silencios brilla el nombre verdadero. Lo callado se transforma en palabra y en camino. La verdad trae el apellido, canto antiguo, fuego vivo. Herencia que no se olvida, hoy florece y se libera. Oye, Ana Luz, este tema está que no manches. A mí se me hace un tema bien importante, la verdad, Sí. porque algunas veces no nos damos cuenta de las lealtades que tenemos. No, ni siquiera sabemos que son lealtades. Y entonces, ya cuando te das cuenta, dices, híjole, o sea, son cosas bien fuertes. Pero bueno, yo lo que te puedo contar como hija mayor, creo que, o no sé si a ti te pasó, porque también puede Sí, ser, sí, sí, lo que sí. pasa es que yo lo veo así. Como que a veces el hecho de que, por ejemplo, te caiga bien alguien de la familia que a lo mejor a tus papás no les caía bien, tú tenías que, pues, decidir entre unos otros, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, tú querías irte a la familia de mi papá, por así decir. Ujú. Y te llevabas bien con una tía. Ujú. Y de repente se habían peleado con la tía, y si tú te llevabas Exacto. bien, O decías que te caía O te- bien, no, o sea, era como que, híjole, ¿no? Ya había como medio un o problema. sea, no podíamos ni decir que nos caía bien alguien de la otra familia si se habían peleado con esa familia. O sea, imagínate, yo me acuerdo mucho de que de repente ni siquiera podías hablarle. Cuando se habían peleado, por ejemplo, mis papás con algún tío, primo, parientillo, vamos a decirle, tú ya no podías, ya no figuraba en tu vida. Tenías que completamente ni hablar de él. Sí, era como decidirte, ¿no? Era casi como decidir, ¿tú estás aquí o estás contra mí? Eso ¿No? yo Un además poco. creo que fue un poco más grandes. Sí. Porque más chicas, por ejemplo, me gustaría que dijéramos algún ejemplo un poco más chicas. Pues yo creo Que no teníamos esa conciencia, obviamente. Claro, yo creo que yo era una persona, siempre fui una persona que seguía como mucho el orden de la casa, no sé, ¿no? Sí. Yo no era, la verdad, nada rebelde, al contrario. Siempre me iba por lo que me decían, ¿no? Era como que, a ver, arréglate así, me acuerdo perfecto, ¿no? Era todo como muy aparte, yo siendo la más grande y tener 3 hermanos abajo, Sí. como que aprendí a apaciguar un poco mi carácter, esa es la realidad. Y entonces yo no quería como ocasionar problemas, y creo que también esa es una parte, ¿no? De no querer ocasionar problemas. Sí, esa es una parte fundamental de las lealtades, porque Exacto. tienes una lealtad con alguno de tus padres, por Exacto, ejemplo, sí. y entonces lo que quieres es quedar bien, Exacto. ¿no? Que no vayan a Que no decir se va a que se enojar. sale de la línea, que Ujú. es rebelde, esta ya se me rebeló, Sí. esto no sé qué. Entonces, en una personalidad así, te haces esa personalidad, Claro. de hecho, ¿no? Ujú. Y empiezas a decir, ¿sabes qué? Un poco también educar a los demás, ¿no? Que yo creo que les pasa a todos los hijos mayores. Mayores, sí, como que tenemos esa parte como de querer que todo funcione bien. Y también porque para que las cosas no se salieran de control, ¿no? Un poco, ¿no? Como que también... No, y además que te hacen, o sea, sí te generan los papás esa responsabilidad. Sí, ¿no? sí. Sí, porque era como que, Ana Luz, tú eres la mayor, tienes que Dar el ejemplo. dar el ejemplo, ¿no? Ajá. Y entonces uno se va acostumbrando a eso, se va Claro. acostumbrando a como que tienes que dar el ejemplo, a portarte bien, a ayudar en los quehaceres de la casa, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo Sí, mucho de sí. eso, ¿no? Y pues sí me hice así. Sí. Y ya no hablemos de las lealtades que no nos damos cuenta, por ejemplo, las invisibles precisamente, y ya que son súper fuertes, esas lealtades invisibles, porque a veces no entendemos que hay cosas que nos parecemos, por ejemplo, a lo mejor a la abuela o a la bisabuela, sí. y que llevamos eso, ¿no? O sea, Ajá, no y ni sé. siquiera ni nos dijeron, ni nos damos Exacto. cuenta, solo más grandes, Ujú. empezamos a decir, con razón, porque yo le detonaba porque era parecido a mi mamá, o ya sabes, los abuelos que se dejaron, y entonces el abuelo un relajo, y Sí. la abuela, ¿cómo te ibas a parecer al abuelo? Sí, no, exacto. Era ¿Cómo como, ibas? Sí, no. Y ni te decía, Claro. pero después te dabas cuenta, ya sé de dónde salí. Claro. Pero no te dabas cuenta de chiquito, ¿no? Sí, claro que sí. Yo, fíjate, de más pequeña,
la lealtad que le tenía yo era más a mi papá, obviamente. Porque yo iba hasta que él era arquitecto, iba a las obras y yo siempre lo quería acompañar a no sé qué. Y fíjate, hasta terminé estudiando algo como mi papá. Eso es lo que te iba a decir. Claro. O sea, porque me ponía a pintar y yo lo veía así haciendo sus planos y yo siempre quería hacer otra vez la lealtad hacia mi padre, que la verdad luego me costó también, ¿no? Es que no te das cuenta hasta que no te pasa. Pero entonces después, cuando yo te veía a ti, y a mí me caía gordo, porque yo no era nada de... ¿Te acuerdas de que yo te decía, lávalos? Porque tú eras la que lavabas platos, no sé qué, y yo decía, que yo no lavo platos, y tú pues te enojabas, obviamente, pero yo, si me podía pasar todas las reglas, me las pasaba. Sí, no, yo era como más obediente, entonces yo no quería que las cosas salieran de control, y lo que hacía era lavar los trastes, no me enojaba. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, ya déjala, porque mamá era la que se ponía, entonces yo le decía, ya déjala, y entonces yo me ponía a lavar los trastes, digamos, sin hacer más aspaviento para que esto no se hiciera más grande, digamos, ¿no? Entonces esas son como cosas que vas aprendiendo, para que no se vuelva esto un caos, ¿no? Y también que, digo, qué injusto, digo, ahora que lo vemos, pero yo decía, pues que ya los lave, en lugar de haber puesto como el papá los límites, o no sé, de que los lavas, tú ya los lavabas y yo, pues que a mis anchas. Sí, exactamente, exacto, ¿no? Exacto. Y entonces son esas cosas, y uno no se da cuenta que sí son lealtades, porque bueno, definitivamente mi lealtad sí era hacia mi mamá, o sea, yo era completamente la lealtad hacia ella. Porque hasta te decía, me costaba más trabajo. Y luego hasta te decía, estos aretes, pelo te lo corto, no sé qué, y yo decía, no, yo al contrario, yo todo lo que indicaba que a mí me pusieran una cosa igual, me fui completamente al otro lado. Eso es como en la educación o en la forma de ser, ¿no? Pero muchas veces tenemos lealtades súper escondidas, como por ejemplo, bueno, simplemente a mí, o sea, digamos, si cuento un poco de la historia, pues por ejemplo yo tuve cáncer hace 5 años y yo estoy segura que fue una lealtad, o sea, son lealtades familiares que no se ven, o sea, es una lealtad, digamos, que uno trae, que entonces tuvo cáncer mi abuela, después tuvo, sí me explicó, van teniendo así, entonces uno no va entendiendo que allá viene uno cargando esa lealtad, y entonces no te das cuenta hasta que te das cuenta, y cuando te das cuenta es cuando es padrísimo, porque ahí es cuando dices, tengo que romper esto, o sea, yo no quiero que esto siga, digamos, de generación en generación. Y además no solo te sanas tú, empiezas a sanar todo lo que viene abajo, que pobres también, de lo que vamos dejando en generación, ¿no? Exacto. Y sí se puede, o sea, después de todas nuestras terapias o estas herramientas que tenemos, creo que sabemos hoy que sí funcionan y que sí realmente puedes llegar a tener una vida más tranquila o mira, feliz es mucho decir porque pues tenemos muchos desafíos. Quizá más consciente, ¿no? Gracias a la conciencia, más bien lo logramos. Exactamente, claro. O sea, entre más conscientes eres, más llegas a puntos de tranquilidad en tu vida o de amor propio, ¿no? Claro. Que ya, esto no, quítenmelo. ¿Y tú piensas que entonces tú fuiste o sea, tu lealtad ha estado completamente con mi papá? O sea, es que no creo, mira. O sea, porque, o sea, tu lealtad más fuerte, ¿cuál ha sido? O sea, que tú te has dado cuenta que dices, traigo lealtad, esa lealtad invisible, que no te das cuenta y que de repente dices, guau. Fíjate que yo creo que yo con mi abuelita, la mamá de mi mamá. Ok. Fíjate que yo pienso desde niña, porque ya ves que yo me llevaba con ella. Había otra de mis primas que también, mucho, pero yo con mi abuelita viví cosas porque decía, me decía Gabelita. Y yo me iba a casa con mi abuelita. Y yo les digo que me quedaba a dormir en todos lados, ¿te acuerdas? Y yo me iba con mi abuelita a dormir y jugábamos cartas y rebatinga y no sé qué. Y entonces yo siento que yo agarré, pero muy cañón, porque yo la agarré sin darme cuenta, pero absolutamente de nada. Yo creo que, por ejemplo, sí, yo me acercaba más a la lealtad también paterna, porque me veía mucho mejor con la familia de mi papá. Claro. O sea, digamos, yo veía como todo, y entonces yo veo de repente cosas que digo, soy igualita, o sea, bueno, bien me lo decía mi mamá muchas veces, eres idéntica a tu tía. No voy a decir nombres, pero yo, en cambio, creo, o sea, por pertenecer, no sé cómo decirlo en sí, que tú tengas más lealtad a lo mejor con la familia de mi papá, precisamente porque tú estabas ahí con mi mamá. Fíjate que una cosa que me di cuenta es que en cuanto yo me estaba traicionando a mí misma, era, por ejemplo, ¿no?
todo desde chiquita, yo me acuerdo que siempre estaba pues muy cerca de la familia de mi papá, y yo me sentía muy cómoda en la familia de mi papá. Y de pronto pues había pleitos entre pues mi mamá, ¿no? Y, o sea, como que hubo pleitos entre la familia de mi papá y mi mamá. Y eso hizo que yo tuve que decidir, y decidí por mi mamá, pues por no generar pleito. Y yo me traicioné a mí misma, porque en realidad no tenía por qué haberme peleado yo con la familia de mi papá. Claro. O sea, ¿cómo te diré? Como que eso me dolió mucho después, porque yo decía, oye, pero es que yo no tenía por qué hacerlo. O sea, digamos, no tenía que haberme peleado ni con una, o sea, ¿cómo decir esto? Pues me hubiera puesto bien los pantalones y hubiera dicho, ¿sabes qué? Claro, pues no quiero, ajá, ¿no? Claro. Por ejemplo, o sea, quiero seguir, pero no, o sea, yo fui leal, pero pasé por encima de mí misma. Y entonces me doy cuenta, y eso no fue, lo peor de todo eso, es que eso lo repliqué también con mis amigos. O sea, con gente cercana, que yo decía, mis principios o mis valores o mi forma de ver la vida, muchas veces la sacrifiqué por, es que voy a ayudar a un amigo. O sea, digo que quiero mucho y todo el asunto, pero, o sea, tuve que, como que sacrifiqué mi forma de ver la vida por apoyar a alguien más, ¿no? Sí, y no fue una vez, fue muchas, y me di cuenta hace relativamente poco de eso, y me cayó el 20 de que esa lealtad viene desde siempre. Sí, y yo me traicioné a mí misma, digamos, Sí. Fíjate que yo, por ejemplo, yo siento que me traicioné a mí misma, pero mira, yo tenía la creencia, hasta que también me di cuenta, que yo iba como perrito sin dueño, la verdad. O sea, yo me iba de aquí para acá, yo siempre pienso que yo me eduqué en la calle. O sea, la verdad, eso es lo que yo creía, ¿no? Y bueno, fuera que yo creo que me hubiera ido mejor. Pero yo pensaba que mi lealtad realmente era conmigo. Pero como yo no tuve una orientación, estoy segurísima que no fue lo que yo quería realmente. Porque a mí nunca me dijeron, oye, no te vayas, es que vete mejor por acá. Y con todo lo que ya me había pasado, yo ni les hacía caso. Sí. Entonces yo no tuve yo siento que yo no tuve una dirección. Yo creo que no tuvimos dirección. ¿Verdad? O sea, yo creo que no tuvimos dirección, y no es por... No, o sea, no, pero al menos sí le tenías esa lealtad a mi mamá, que te hacía dirigirte. No, a lo mejor consciente e inconsciente. Sí, claro. Y yo, cuando veo, tal vez, o sea, como yo lo he analizado realmente, es que creo que mi lealtad propia nunca la tuve hasta grandísima. Porque tenía lealtades con todos. También puede como ser. Que quedó bien contigo, quedó bien con acá, con allá. Y no realmente a mí tampoco. Yo me traicioné a mí muchísimas veces. Sí, claro. Y es que lo que pasa es que, fíjate, yo siempre he pensado que en la casa de niñas, yo tengo una muy buena imagen o recuerdo de mi infancia, porque tampoco voy a decir, no fue horrible, sí. No, para nada, o sea, al contrario. Pero creo que sí, yo siempre lo he pensado, me faltó guía. Porque si hubiera tenido guía, pues hubiera hecho más cosas, la verdad. Que como que de repente era caminar, pues un poco sin rumbo, sin saber qué onda. Entonces la vida se va dando, que la verdad es que no me puedo quejar de lo que se me ha dado, pero se me ha dado, pues, muchas veces así por... La sincronía también, ¿no? La sincronía de la vida, o las cosas así. Entonces, a veces o los pactos, esos los veremos. Esos ya los veremos en otro episodio, ¿no? Pero aquí, con otras personas, ¿no? Pero yo creo que sí es algo que no creo que nada más nos pase a nosotros, creo que nos pasa a muchas personas. Y si les ha pasado esto, por favor, escríbanos y díganos, ¿saben qué? A mí también me ha pasado que de pronto me traicioné a mí misma, ¿no? Y hay que entender también que hablar de la familia y hablar de cómo cómo nos fue con nuestros padres, tampoco es como satanizarlos ni decir que eso, no, o sea, entendemos también la parte de lo que ellos han vivido, pero también hay que ahora entender lo que nosotros también estamos viviendo y cómo estamos tratando de cambiar esa forma que nosotros vimos y vivimos, y que la verdad creo que muchos de nuestra generación los han vivido. Sí, y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa que yo considero, es que lo que te quita es la autoestima, que es precisamente la traición a ti.
Exacto. O sea, porque si no eres tú y no puedes ser tú, y a mí me gusta esto y decides que te gusta otra cosa porque, ay, no, si no, no pertenezco, creo que es lo más difícil en ser tú mismo, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando, o sea, sacar tu verdadera personalidad, lo que tus gustos, tus preferencias, todo eso tiene que ver con los secretos, porque eres un secreto en sí, ya valiste. O sea, eres un secreto andando ahí, vas. Pues es que es la verdad, o sea, vas por la vida siendo un secreto. Claro. Y dices, oye, hasta que, fíjate, hasta que empiezas a decir, oye, a mí sí me gusta cocinar, pero si rechazas cocinar. Claro. Yo, por ejemplo, esa es una parte fundamental de mí. O sea, yo decía, ¿qué voy a cocinar? Ni lavar, ni no sé qué. Y ahora veo, digo, ¿cómo me perdí tantos años sin ser una ama de casa, por ejemplo? Claro. O sin ser alguien que lave, que cocine, sí, que tenga gente. Sí. Qué chistoso es eso. Y puedes pasarte años sin saberlo porque pues no tuviste dirección, tuviste que tener esa lealtad, ¿no? Quizá también un poco por rebeldía, por decir, sabes que yo no quiero ser así, ¿no? Exacto. Y entonces completamente quitas todo y cosas que, como tú dices, te pierdes por decir eso yo no lo quiero, eso, ¿no? O sea, imagínate, si a mí todo el tiempo me dijeron, tú te pareces a tu tía, que no sé qué, pues ya no quieres tener nada de lo que tenía tu tía, porque tú pensabas que eras de lo peor, ¿no? No, sí. Cuando te das cuenta que tampoco era de lo peor. Oye, y cosas más sutiles como ahora quiero vivir en la ciudad, que decíamos. ¿No? Sí. Que dices, yo quiero vivir en la ciudad porque yo vivía ahí en el pueblo, casi. Y yo digo, yo al revés, claro, cuando yo siempre según de ciudad. Claro. O sea, me refiero, sí, ¿no? Sí. Y entonces empiezas a decir, solo por lealtad dices, sí. Yo soy hipiosa, a mí me gusta el sí, que no puedes cambiar andar de pelo suelto. Sí. Sí, o no puedo tenerlo largo, no puedo tenerlo corto, no puedo tener el pelo güero, no puedo tener el pelo. O sea, ¿por qué? Porque hay ciertas lealtades que en sí te estás tensionando porque dices, ¿por qué no puedo ser así? ¿No? Sí, o que no te pintas, ¿no? Exacto. O sea, son detalles que hacen la diferencia y que no nos animamos a hacer. O un trabajo, o no vas a ser doctor, o vas a ser... Uy, hay bueno, miles ¿y cuántas de casos. Veces también pasa que, por ejemplo, yo he oído a varias personas y creo que me van a oír y van a decir, está hablando de mí, es que dicen, yo quiero ser la mala del cuento. O sea, la mala del cuento soy y no me importa, y háganle como puedan. Claro. Y empieza a ser buena onda y cuando la gente le empieza a contar, a hacer así de, ay, qué linda tal, ¿qué? Ya me están hablando bien de mí, ay, no, tengo que ser la mala, ¿no? Y entonces eso también es una cosa que... Sí, una máscara cañona de ser mala onda. Exacto, claro. Es como la buena. Claro. Es el otro polo. Exacto, es lo mismo. Ay, yo tengo que ser la buena, tengo que ser la linda, tengo que ser la culta, tengo que ser la... ¿No? O sea, tengo que saber todo porque inglés, en cada familia... francés, español. No, porque en cada familia es diferente, ¿no? Sí. O sea, en cada familia hay algo como que es lo que más se valora. Claro. ¿No? Sí. O sea, a lo mejor en una familia se valora, pues, cuánto estudio tienes. Claro. Entonces, entre más estudias y entonces ya tienes maestrías, doctorados y quién sabe qué, y entonces ya tienes un chorro de cosas. Y a lo mejor pasa la vida y dices, yo ni quería estudiar, ¿no? O sea, es la verdad. Y ahora que podemos ser un poco más libres, pero tenemos que saber qué queremos y no cómo le hacemos, ¿no? Exacto. Por eso es esta parte de realmente meterte en ti, de descubrirte a ti. Sí, estas grandes transformaciones que hemos sufrido con el paso de los años es precisamente porque cada paso dices, ay, esta era yo, ay, esto qué hice, no, esto no me gustaba, ay, esto sí, y cuando te das cuenta, sí sacas un espíritu, yo creo que libre, y un espíritu mucho más equilibrado con tu vida, con tu tranquilidad, pero bueno, sí ha sido un proceso largo y a veces duele. No, pues claro, porque es como en el Solking, ¿no? Que hablábamos, por ejemplo, del espejo. Es limpiar tu espejo, yo creo que es eso, ¿no? Claro. Es limpiar tu espejo, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que limpiar nuestro espejo. Exacto. ¿no? Y esto no es mío, esto sí es mío, ¿no? Esto trabajo yo porque es mío y esto no es mío. Claro. Y con permiso. Y dices, ¿por qué? Si no es mío, no tengo por qué. O no lo quieras limpiar acá, o sea, limpia acá para que el espejo se vea bonito. Exactamente. ¿No? Y aparte súper interesante este tema. Como entender lo que te mereces. O sea, ¿qué te mereces realmente? ¿No? Eso es lo que te mereces, no es como de, ay, pues bueno, lo que sea, o quedar bien, o reconocimiento, porque bueno, eso es otro de los temas súper importantes que vamos a tener, que es esa parte de buscar reconocimiento. Y además te voy a decir, Ana Luz, yo creo que en el caso de precisamente lo que nos hace únicos e irrepetibles está en tus propios dones y en tu propia esencia, ¿no? En lo que eres realmente. Y entonces
vamos por la vida todos iguales, o sea, como si estuviéramos en escuela militarizada o no sé, en una escuela de monjas que estuvimos todas uniformadas y no te das cuenta quién es quién. Entonces, ¿quién sale? La que de repente se pone un chaleco de otro color y dicen, ¿esta qué, no? Entonces, yo creo que reconociendo esas diferencias, ya podemos reconocernos personalmente, ¿no? Claro. Mi diferencia es esta, mi don es este. Y yo creo que es una de las cosas que nos orillan a hacer este programa. Exacto. Y bueno, a fin de cuentas, yo creo que lo bueno, digamos, de estos caminos de repente escabrosos, y cuando realmente los haces consciente y quieres trabajar en ellos, es que entonces es donde floreces, ¿no? Claro. O sea, porque entonces estás como en los caminos así llenos de piedras, y que de repente dices, ¿y ahora qué voy a hacer? No entiendo qué. Y entonces empiezas a buscar, empiezas a buscar en tu interior qué es lo que quieres, qué quieres hacer, y es cuando empiezas realmente a florecer en el pavimento. Claro, ¿no? y empezar a reconocerte. Claro. Siempre sí está. Y te sale un petalito, otro, aunque sea en tierra, sí, ¿no? O sea, no importa. Sea en pavimento. Claro, ¿no? Claro. Y entonces creo que eso es lo principal. Entonces, una de las cosas más importantes, yo creo que sí es reconocer esos pactos. Esos pactos que tenemos que no nos damos cuenta. Por eso también, pues, las vidas pasadas también nos ayudan mucho. Ajá, o sea, entender y hacer una retrospección de eso nos ayuda mucho a saber cuáles son esos pactos, ¿no? que tenemos con nuestros ancestros, que eso es algo súper súper interesante y importante para llegar a conclusiones que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta. Exactamente. Porque mira, por ejemplo, tenemos, al menos con el Solking o la regresión de vidas pasadas, el Solking te da una perspectiva de cómo eres, ¿no? De tu esencia real. Y entonces ahí tú te empiezas a voltear, que soy buena para comunicarme. Buen punto, primer punto. Entonces, con razón, cada vez, o sea, yo me di cuenta mucho de que, por ejemplo, cómo soy como fuerte y cómo puedo decir groserías o cosas fuertes, y cómo los mensajes que más llegan son cuando los hago tranquila y en paz. Pero eso fue un trabajo muy grande. O sea, porque me topaba de no sé qué, y yo con mi carácter fuerte y todo. Pero ya después, con el tiempo, dije, mira, la comunicación, ve lo que estamos haciendo. Porque es eso, fíjate, es romper esta lealtad, romper la lealtad de ser la rebelde, o sea, de decir, yo soy leal a mi personalidad. Y entonces yo soy la rebelde, ¿no? Y entonces rompes esa personalidad, está cañón. Sí, porque ahora eres tranquila, de dónde voy a salir, ¿no? Así, y entonces empiezas a darte cuenta, ¿no? Lo mismo me pasó a mí, o sea, de decir, ¿sabes qué? Pues yo soy la buena, o sea, yo soy la buena de la casa, yo soy la que hago todo, la que obedezco, la que hago, y de repente decir, ¿sabes qué? Ya no soy la que obedezco, ¿no? Ya no soy la que obedezco, porque no quiero obedecer esto. ¿Por qué? Porque pasa por encima de mis propios, como decía, valores, principios, de forma mi de misma, pensar, de mi esencia, de lo que sea, ¿no? Y entonces es romper con esa lealtad, pues sí es difícil, porque pues a veces tienes que romper hasta con las personas que más amas o que más amaste en la vida. Claro. Entonces es una de las cosas más fuertes, pero también son las que más te hacen florecer. Y las que más, digamos, en un momento dado dejamos a nuestros hijos o a nuestros nietos o a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Claro, sí, por eso yo creo que es un tema súper importante, y reconocerlo, es paso a paso. Ahora, si no pueden, hay que buscar ayuda, porque muchas veces sabes que estás como en tu rollo, ya dices, esto es para mí, es como en mi calvario, en mi cruz, la tengo que cargar. Y cuando te das cuenta que no es así. O sea, todos tenemos ese potencial creador y de ser nosotros, ¿no? Y si te cuesta, pues busca ayuda. Claro. Cuando tienes también buenos amigos, también los amigos te pueden decir, ¿no? Abrirte también. O sea, abrirte pasos, ¿no? No estoy diciendo, porque muchas veces sí estamos tan encerrados, y ¿sabes qué? Nos da tanto miedo. Claro. Porque imagínate, a ver, si eras la que tenías el matrimonio intachable, no sé cuántos casos no hay, y de repente te tienes que divorciar. Claro, hoy se dan, te digo, a lo mejor más facilidades, pero es mucho, yo siento que es un poco superficial. Claro. Entonces también los pactos, que los rompes, pero los cargas. O sea, yo digo que es como una nube de esas que te llueven y los vas cargando, y aunque te cases 10 veces, cargas el mismo pacto invisible con tu familia. Entonces, romperlos es imprescindible. Claro. Y es que, ¿sabes qué? También aprender a distinguir el doble discurso.
O sea, nosotros creo que muchos, no nada más nosotras, yo creo que en nuestra generación había muchos dobles discursos. O sea, es como de estás loca, pero el psicólogo es malísimo. O sea, no es como, entonces como que, ¿cómo? ¿No? O cuide tu boca, es un psiquiatra. Exacto. Porque bueno, o sea, es algo así. Entonces, estás loca. Por un lado, ajá. Entonces, a ver cómo le es para curarte, ¿no? Bueno, o sea, es un decir, sí, ¿no? Te discriminaban a veces porque está loca. Ajá, está loca, pero o no tiene este problema, ¿no? Pero no te ayudaban y no te llevaban a donde deberían de haberte llevado, ¿no? Digamos, a que te ayudaran, que te guiaran, que te dieran algo, ¿no? Para, o sea, que te entendieras o no sé, ¿no? Entonces eso también pasaba mucho, ¿eh? Sí. O sea, en nuestra generación, ya no se diga las generaciones anteriores, definitivamente. No, volvemos a lo mismo, porque ahí hasta no podías ser tú si tenías otra preferencia, no, ¿cómo crees? Exacto. Si salías embarazada, Maluz. Sí, no, por eso. O sea, si tenías relaciones antes del matrimonio, exacto. Entonces todos calladitos, sí. cuando, no, o sea, imposible. Okay. O no digas ni groserías, sí. Era una cosa, ay, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Sí, ¿te acuerdas? claro. Tarugo, nada más. Sí. Como mi abuelita. Exacto. No seas taruguito. No seas tarugo, o sea, si era, y ya era como que casi, porque no puedes decir otra cosa. Otra cosa era claro. ya no sé qué, o no, muchísimas cosas que nos han inculcado y impedido claro. ser nosotros. Oye, no, las relaciones son las, ¿te acuerdas que decía mi abuelita en una, sí, que en venía una una sábana? cajita. No, ya sé, pero la sábana primero. No, bueno. Con un circulito. Sí, no, pero que ella tenía su cajita y ella decía que había llegado en esa cajita. Claro, o sea, yo me acuerdo perfecto. Imagínate, o sea, decía que estaba al lado de su muro y ahí la cajita que allí ella había llegado. Imagínate todo lo que hemos evolucionado también, exacto. O sea, definitivamente. No, y de esa época nosotros, claro. Que ahora ya ya está cañón, que te dicen por dónde. No, está. Pero bueno, a mí me gusta mucho también esta época porque pues ya podemos ser más libres también. Yo digo que sí, pero muchas veces es lo que te digo, ya también es ya al otro extremo. Es como, ya de repente nos vamos al otro extremo de, ya me vale, todo es desechable, si tienes, ¿cuánto? Ya, pues los matrimonios, ¿qué? Ya ni existen, creo. Claro. Entonces yo creo que se puede rescatar siempre y cuando nos volvamos a rescatar, porque yo te aseguro que, como siempre decimos, seguramente hay personas que les gusta cierto tipo de cosas o actividades, simplemente, fíjate, por ejemplo en la pintura, la gente que pinta, ¿qué pasa en sus familias? Normalmente te dicen, la pintura no es para ti, la música no, sobre todo, claro, en nuestra generación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si tu chispa está encantada, y hasta buena voz tienes, sí, no sé. Sí, ya sé. O hasta el talento de pintar. Gente así también. Pero muchísima. Y entonces, de repente, en su familia, que no. Sí. Que esto no te va a dejar dinero. No hagas esto. Y entonces, ¿qué pasa? Dejas de ser tú, porque a veces es tu vida. Bueno, pero volvemos a lo mismo de la lealtad, ¿no? O sea, a lo mejor tú querías ser cantante, tenías todo para ser cantante y resulta que tu papá era abogado, pues tenías que ser abogado. Claro, entonces hay una lealtad que a la mera hora resulta que ya no, ya a la hora que ya estás grande estás traumada, ya estás estás deprimida, no sé, claro. Te sientes mal, ¿no? ¿Y por qué es? Pues porque no estás haciendo lo que realmente te gusta. Muchas veces, y ahí sí te pones en un cuadernito nada más y le haces así y pintas y dices, eso me encanta, y claro. Puedes estar 3 horas, ¿no? Entonces yo digo que esas sutilezas a veces que no nos damos cuenta son las que nos cambian la vida, porque empiezas a reconocerte en esas cosas, claro. Y dices, ay, sí me gusta cocinar, ay, sí me gusta pintar, ¿no? Claro. O al revés, sí me gusta salir a trabajar, sí. ¿No? Que te dijeron, no también, trabajes, sé ama de casa. Sí, o sea, hay muchas cosas que nos impiden ser nosotros. Entonces, pues es una invitación a todos, vengan a nuestra comunidad, porque aquí los vamos a escuchar y tenderles la mano. Y por lo menos, yo siempre digo que la experiencia de los demás siempre nos puede servir. Yo siempre les digo que digan sus historias, de verdad, hay que platicar, hay que hablar, y es muy importante porque de verdad con eso, o sea, con platicar sanamos, de verdad. Entonces, si nos quieren contar su historia, estaría padrísimo. Fíjate que ahorita rápido, antes de, me vino a la mente también esta parte de tú decías, por ejemplo, de que ya no se casan, pero también, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que no se quieren casar? No, y sí, que se las casan, dos cosas. y que de pronto se tienen que casar porque entonces, como todo ha sido así, o tienes hijos, ¿no? ¿Cuántas personas yo te puedo asegurar que no tendrían que tener hijos? Sí, claro. Y que lo hacen porque, pues, ¿cómo no voy a tener hijos? ¿Cómo voy a decirles que no puedo tener hijos? No, sí, no voy a tenerlos. Y en ese sentido creo que sí somos Está más cañón. libres, sí son más libres un poco de decidir los chavos, ¿no? Claro.
que nuestra generación. Porque claro que ahora pueden decir, no me quiero casar, y es bastante respetable. O no quiero tener hijos, y yo digo, ay, pues es súper Sí, respetable. los problemas los tenemos como más arraigados nosotros. Exacto. Pero vuelvo a lo mismo, si no se sana, aunque sean chavos... No, porque se sigue de Se generación en sigue, generación, ajá. volvemos a lo mismo. Puede ser que en Puede ser. esta, además que es reto, ¿no? Porque las situaciones externas nosotros no las podemos controlar. Claro. Pero, ¿qué pasa? Si no se sana, se sigue. Claro. ¿No? Así que si ustedes han vivido algo así, han sentido como que, por ejemplo, o sea, qué lealtad. A ver, cuéntenos qué lealtad ustedes sienten que tienen hacia su familia, o como yo les decía, hacia sus nuevos amigos. Ahí se pueden dar cuenta, por ejemplo, qué es lo que han hecho atrás, Claro. No tiene que ser o su pareja o sus amigos o sea, de verdad, porque ahí es donde nos damos cuenta en qué estamos pasando por encima de nosotros. Cuéntenos. Sí, esas historias de los espejitos que son amigos, Exacto. que son luego hasta el vecino. Muchas veces hasta nuestros, las personas que nos topamos en el súper, siempre nos quieren decir algo de nosotros. Sí. En el momento justo aparecen, Sí. como que de repente Sí, te aparece, supersincrónico. estamos hablando de la Sí, familia sí, y te aparece sí. una foto de la familia. Sí, y sí, dices sí. que, porque algo tienes Claro. que ver ahí, Sí. ¿no? Y eso yo siempre digo que eso para mí es la iluminación. Que de repente llegas, te das Como el foquito, ¿no? el foquito Que se prende. que te da algo y ya avanzas un Sí. escalón o un paso o lo que sea. Pero fíjate, eso, ahorita que estás diciendo eso también, fíjate, ¿cómo puede ser una lealtad? El hecho de que alguien diga iluminación y digas, ay, ya está hablando de iluminación Sí. como si fuera, y en realidad tú puedes decir, la iluminación solamente es que se te prende el foco. Claro. Te cae el 20, eso es iluminación. Sí, porque luego Pero tú dices iluminación y entonces mucha gente puede decir, ay, esta ya está hablando de, no, ya de sabes, gurú, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? de Buda, Exacto, o sea, de de algo, de no Cristo, sé, exacto, ¿no? alguien, un y ni iluminado, siquiera ¿no? tiene que ver con nada de Claro. eso, ni de espiritualidad, perdón, ni de religión, ni nada. Tiene que ver con que te cae el 20. El 20. Y eso es la Ah, iluminación. yo siempre digo, cae el 20 Claro. y eso es iluminarme. Exacto. Entonces de repente vas en el camino y ves un libro y dices, ay, mira, y ya o una frase, una canción, Sí. y dices, aguas. Sí. Y entonces empieza esa frase o algo que te hace pensar y te cambia el chip. Claro. Eso te ilumina y por supuesto dices, mira, ya entendí qué lealtad debo de soltar. Y sobre todo cuando estás trabajando de un tema. A mí Sí. me pasaba muy seguido. Sí, sí, Empiezas a hablar de un tema y todo se te Bueno, refiere a- ese también es muy buen tema después Sí, para en exacto. otro episodio hablarlo. Porque Ajá. la verdad es que sí, es muy interesante cuando de repente se empiezan a aparecer así como que números y cosas, digamos, sincrónicamente. No, tenemos... La sincronía es lo máximo, pero bueno, ya después hablaremos. Tenemos muchos temas para aventar para arriba, pero bueno, oigan, y también estaría buenísimo que se preguntaran qué precio están pagando por no romper esa lealtad. Exactamente, es muy importante. Hagas esa pregunta porque a veces no sabemos o no entendemos y es bien importante saber por qué El hemos precio que pasado tuvimos. o qué precio has pagado por no romper esa lealtad. Así que pues Nosotros les estaremos contando todavía mucho más de nuestra historia y por supuesto que si nos comentan y alguien quiere participar con nosotros, híjole, mándenos sus historias, vamos a estar muy contentas de recibirlas y por supuesto orientarlos un poco y crear esta comunidad maravillosa porque no estamos solos por fin. claro. Si esto les hizo sentido, mándenos sus historias y las contamos aquí. Pueden ser anónimas o si quieren estar aquí, con muchísimo gusto las podemos invitar. Así que acuérdense que estamos aquí haciendo el llamado a las ovejas negras que salimos adelante, que ahora estamos en un camino, pues digamos, ahora sí que más iluminado y más contentas y lógicamente siempre trabajando en nosotros porque ese es un camino que nunca termina, creo. Y por supuesto, no olviden de darle like si les gustó nuestro programa y nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y Spotify y por supuesto en nuestro canal de YouTube donde tenemos todo el podcast completo. Entonces recuerden que hay un capítulo nuevo cada martes a las 8 de la noche. Síganos y recuerden ver todas nuestras transmisiones. Lo que otros callan, nosotros aquí lo vamos a contar. Hasta pronto. Nos vemos. Bye bye.